las cosas más peligrosas comienzan con una broma que, de pronto, suena demasiado sincera. Esa noche, Mauro me dijo, si fuera un poco mayor, probablemente me habría enamorado de usted primero. Nos reímos junto con Natalia, mi hija. Yo servía vino, colocaba el queso. Parecía otra frase al azar entre un yerno y su suegra, lanzada con la ligereza de la cortesía. Pero recordé cada una de sus palabras. Más tarde, cuando todos se fueron, no pude dormir. Repetía ese momento una y otra vez. No por lo que él dijo, sino por cómo reaccioné yo. Sonreí. Pero no aparté la mirada, no fue deseo. Aún no. Fue algo mucho más sutil, la sensación de que alguien, de pronto, te ha visto por completo. Y no se ha asustado, y así empezó todo. A la mañana siguiente me desperté sin despertador, simplemente. Abrí los ojos y supe que el sueño había terminado antes de tiempo. En la cocina, todo estaba en su lugar, las tazas, el tarro de té, las servilletas que había doblado la noche anterior, y ese orden familiar debería haberme tranquilizado. Pero por alguna razón me provocó una ligera irritación. No me sentía nerviosa ni ansiosa, simplemente todo a mi alrededor parecía demasiado plano. Preparé té, me senté junto a la ventana, miré el patio y pensé en lo rápido que había cambiado mi estado interior, sin causas externas, sin eventos que pudieran llamarse punto de inflexión. Recordé la velada. No toda la conversación, ni las risas, ni la presencia de Natalia, solo una frase, dicha por Mauro con tanta ligereza que debería haberse desvanecido en el aire tras una pausa. Pero no se desvaneció. La repetía mentalmente, aunque sabía bien que el problema no estaba en la frase en sí. Lo que él dijo podría haber sido una broma, un gesto de cortesía, nada más. Pero fue precisamente como la escuché yo, como reaccioné, y como no fui capaz de apartar la mirada, lo que marcó el punto a partir del cual todo comenzó a parecer ligeramente distinto. No fantaseaba con él, no buscaba significados ocultos, eso habría sido demasiado primitivo. Simplemente, en el momento en que soltó esa frase sobre que podría haberse enamorado de mí primero, algo cambió en mi percepción. Ya no vi al esposo de mi hija, vi a una persona que me había notado no en un rol, no con un estatus, sino en mi totalidad. Sin contexto, sin capas protectoras. Y no se trataba de deseo, ni de coqueteo, se trataba de una atención que no deja espacio para el autoengaño. Durante el día intenté mantenerme en movimiento, tareas, compras, limpieza, todo eso que normalmente me ayudaba a desconectar. Esta vez funcionaba peor. No pensaba en él directamente, pero cada pequeña cosa del día me lo recordaba de forma lateral, una frase en la radio, el aroma del café, el movimiento del agua en la taza. No eran recuerdos ni fantasías, eran reacciones que venían a mí sin previo aviso. Sabía que aún no era un sentimiento. Pero ya era presencia. Al atardecer, Natalia mencionó que Mauro se había ido temprano al trabajo, lo dijo al pasar, abriendo la nevera, sin siquiera mirarme. La escuché en silencio, pero ese detalle doméstico me tocó más de lo que debería. No me importaba a dónde había ido ni cuándo regresaría, el simple hecho de que se lo mencionara provocó una tensión que no era celos ni ansiedad, sino una fijación interna. Estaba pensando en él otra vez, ya en la noche, cuando el apartamento estaba en silencio y las ventanas oscuras, entendí que no podía explicarme por qué me importaba tanto recordar no sus palabras, sino mi reacción a ellas. Y eso fue lo principal, no el gesto, no la química, no el acontecimiento, sino mi disposición a no apartar la mirada. El miércoles, tras una breve visita a la farmacia, pasé por la tienda de mascotas porque recordé que al gato le quedaba medio bote de comida, y no quería tener que buscar algo a última hora el fin de semana, cuando ya se han llevado las mejores opciones. Entré sin expectativas, rápido, como siempre, con la seguridad de quien se mueve en un lugar familiar, donde todo está donde debería. Pasando entre los estantes, tomé directamente el bote que necesitaba, me di la vuelta, y justo en ese momento vi a Mauro. Estaba un poco más allá, junto a los productos para perros, con una bolsa en la mano, leyendo la etiqueta inclinado hacia adelante como si de verdad intentara entender algo. Se veía igual que siempre, sin cambios, esa misma calma confiada que antes no habría llamado atractiva, pero que ahora me transmitía algo sólido. Me vio, asintió con la cabeza y dijo simplemente, «Buenas tardes». Yo respondí en el mismo tono, ni demasiado rápido ni demasiado cálido,
y ya entonces me di cuenta de que sostenía el bote en las manos más tiempo del necesario. Permanecimos unos minutos más en la misma zona, sin hablar, cada uno supuestamente ocupado con lo suyo, pero con esa tensión interna que aparece cuando entre dos personas hay algo no dicho, aunque aún no haya pasado nada. Él fue el primero en ir hacia la caja, yo detrás. Y aunque la fila era corta, sentí que en esa pausa entre movimientos ambos estábamos sopesando algo, no una decisión, no una acción, sino el simple hecho de estar allí, uno junto al otro, cuando salí al exterior y caminaba hacia el coche. Él me alcanzó con unos pocos pasos. Sin imponerse, sin apuro, con esa seguridad suave que no suena ni a coqueteo ni a insinuación. ¿Te extraña el gato?, preguntó, con una leve sonrisa. Solo extraña la comida, respondí, abriendo el maletero. Entonces tenemos eso en común, añadió él, y su voz mantenía un tono cotidiano, pero en su mirada había algo atento. No respondí de inmediato, simplemente guardé las compras, cerré el maletero y ya iba a despedirme, cuando dijo, hay una cafetería cerca. No es nueva ni moderna, pero el café es bueno. Si tienes 10 minutos, me encantaría hacerte compañía. Lo miré sin sorpresa, pero con esa breve vacilación que no surge por la propuesta en sí, sino por la evaluación inmediata, porque lo dice, ¿qué significa? Y quiero realmente. ¿Estar a solas con él ahora mismo? No respondí enseguida, pero no fue por duda, solo intentaba ser honesta conmigo misma. ¿Dónde está?, pregunté. A 2 cuadras. Te muestro, asentí, subí al coche, y arrancamos casi al mismo tiempo. Cada uno en el suyo. Él realmente me indicó dónde aparcar, no improvisó, no se hizo el interesante. Entramos a la cafetería, nos sentamos junto a la ventana, pedimos 2 cafés negros sin más detalles, y permanecimos callados unos minutos, no por incomodidad, sino porque ambos necesitábamos ordenar los pensamientos. La conversación empezó. Con lo cotidiano, hablamos de mascotas, de los productos en la tienda, de una panadería nueva en otro barrio, y aunque todo eso no tenía profundidad, sentí que dentro de mí se relajaba algo que había estado en tensión durante mucho tiempo, no porque el peligro desapareciera, sino porque a su lado ya no necesitaba estar en guardia. No hacía preguntas incómodas, no evaluaba, no guiaba el diálogo hacia ningún punto específico, y precisamente por eso no quería que el café se terminara. Porque ese estado, cuando estás frente a alguien y no necesitas esconderte, aunque no digas nada, no es común. Después del café nos despedimos sin dramatismo, sin promesas de repetir. Subí a mi coche, arranqué el motor y me quedé sentada un rato antes de moverme. La conciencia no llegó enseguida, sino en algún momento entre los giros del volante. Ya no era solo que sabía quién era él. Ahora sabía exactamente cómo me sentía con él. Al día siguiente, cerca del mediodía, recibí un mensaje corto suyo. Decía que me había visto en el mercado, y que no se acercó porque tenía prisa, pero que me quedaba bien la chaqueta gris. Lo leí varias veces, tratando de descifrar si había algo más que una atención cortés, y qué quería decir exactamente, solo una observación casual o una señal que ahora flotaba entre nosotros como un nuevo contexto para cualquier conversación futura. Respondí de manera comedida, sin mostrar calidez, agradeciéndole su capacidad de observación, y pensé que no debía dejarme arrastrar por algo que ni siquiera tenía forma, pero que ya empezaba a tener peso. Después vinieron otros mensajes. No eran frecuentes, pero siempre llegaban de forma inesperada, y cada uno parecía deliberadamente simple, como si él quisiera dejarme espacio para interpretar. Podía tomarlos como un chiste, como una ocurrencia casual o como un contacto sin importancia, si así lo deseaba. Una vez me escribió que intentó cocinar lentejas y le parecía que no tenían sabor alguno. Otra vez, que esa mañana había hervido el agua para el café 3 veces seguidas sin echar el café, y pensó que eso era ya señal de agotamiento. Yo contestaba de forma lacónica, sin emociones, y siempre con retraso, esperaba 1 hora. O más a propósito, aunque en realidad miraba el teléfono en cuanto llegaba algo nuevo de él. Con cada nuevo mensaje entendía que eso era lo que me hacía falta, un intercambio informal y aparentemente sin compromiso, pero al mismo tiempo demasiado intencional como para seguir siendo casual, y aunque entre nosotros aún no había pasado nada, salvo un par de encuentros breves y unas líneas de texto, sentía que dentro de mí se abría una nueva realidad, como si el espacio en el que vivía se hubiera expandido a otra dimensión, invisible para los demás, pero en la que yo empezaba a habitar cada vez más seguido. Cada vez que el teléfono permanecía en silencio durante un día o más,
me repetía que era lo correcto, que él había recapacitado, que se concentraba en su familia, en su hija, en la vida habitual, y que todo volvía a la normalidad, esa que no admite excesos. Pero apenas su avatar volvía a aparecer en pantalla, con un nuevo mensaje, aunque fuera sin emociones, sin contexto, sin aparente sentido, algo en mi pecho se desplazaba, y ya no podía fingir que no significaba nada para mí, no era amor. No tenía esa ligereza entusiasta que acompaña a los comienzos. Era algo mucho más callado, más profundo y más incierto, y por eso mismo, más peligroso. Una vez estuve a punto de no contestar. Borré el mensaje antes de leerlo por completo. Luego apagué el teléfono, me puse a ordenar los cajones de la cocina, clasificar frascos con hierbas, separar especias. Pero todo eso no fue más que una estrategia para engañarme, porque sabía perfectamente que volvería al mensaje, lo leería, y acabaría respondiendo. Así fue. Más tarde, por la noche, abrí el chat, leí su pregunta sobre si de verdad había que echar vinagre en los frijoles, y respondí algo con tono de broma, manteniendo nuestro estilo habitual, aunque ya sabía, no quería cortar esa línea de contacto, aunque cada vez me resultara más arriesgada, sentía cierta vergüenza. Pero no por el contenido de nuestras conversaciones, no había nada explícito. Nada que pudiera interpretarse de forma inequívoca, sino por el hecho de que esperaba sus palabras más que las de mis propios allegados. No era coqueteo, ni juego, ni un intento de llenar un vacío. Era algo mucho más complejo, la sensación de que alguien, por completo al azar, había entrado en mi espacio y se comportaba allí como si tuviera derecho a estar. Y lo peor era que yo ya lo había aceptado en silencio. La semana siguiente, cerca del mediodía, escuché el timbre del portero automático y, sin pensarlo, presioné el botón para abrir, sin preguntar quién era, y solo cuando la puerta se abrió y vi a Mauro en el pasillo, con una bolsa en la mano, comprendí que no estaba tan preparada para ese encuentro como había creído. Dijo que traía unas cosas que Natalia había dejado en su coche después de un viaje fuera de la ciudad. Y mirando hacia la habitación, preguntó si ella estaba en casa. Le respondí que no, que había salido a clase y que regresaría más tarde, y ya iba a sugerirle que dejara todo en el pasillo, pero no lo hice, solo me hice a un lado y con un gesto lo invité a pasar a la cocina, al mismo espacio donde la última vez habíamos estado los tres juntos. No hablamos de nada importante, yo me puse a ordenar una lata con bolsitas de té. Aunque no tenía sentido hacerlo, y él se acercó al fregadero, llenó un vaso con agua y bebió unos sorbos lentamente, como si necesitara ganar tiempo. Yo entendía que estaba en un momento que tenía todos los signos de la vida cotidiana. Pero dentro de él surgía algo muy nítido, la presencia de una persona que para ti ya es un punto de no retorno, aunque aún no lo reconozcas en voz alta. Cuando por fin me giré desde el estante, intentando distraerme con cualquier otra cosa, y alcé la vista hacia él, vi que me miraba directamente, sin esconderse y sin disimular su curiosidad. Su mirada no era insistente ni atrevida, más bien precisa y atenta, como si analizara no mi apariencia, sino mi mera presencia. En ese momento sentí que no quería darme la vuelta ni salir de la habitación, y que por primera vez en mucho tiempo me daba igual lo que proyectaba, me daba igual cómo lucía mi piel, mi peinado o mi ropa, porque entre nosotros ya no había azar, y hasta el silencio se había convertido en una forma de reciprocidad. No dio ningún paso hacia mí, no insinuó nada, y sin embargo, yo sabía que si me quedaba en esa cocina 5 minutos más, algo ocurriría para lo que aún no estaba preparada. Dije que el té ya se había enfriado, y como al pasar, ofrecí preparar uno nuevo, aunque ni él ni yo necesitábamos té, solo era un intento de darme un minuto más, para adaptarme a lo que ya se había salido de control. Él miró el reloj y dijo que tenía que irse, que llegaba tarde a una reunión, y yo simplemente asentí, sin hacer más preguntas, sin ofrecerle nada para llevar. Cuando salió y la puerta se cerró, no sentí alivio, ni me quedé en el lugar reflexionando, solo aparté la lata de té. Y comencé a limpiar la encimera, que ya estaba limpia, pero necesitaba hacer algo con las manos, para no permitirle a mi cuerpo quedarse inmóvil en un espacio que ahora ya tenía otra huella emocional. Sabía que su visita no tenía como objetivo verme, y al mismo tiempo entendía que, si realmente no hubiese querido, podría haber entregado las cosas de otra forma, sin esperar a que fuera yo quien abriera la puerta. Lo más importante no fue lo que ocurrió en esa cocina, sino lo que no ocurrió, porque eso era lo que verdaderamente pesaba. El viernes, hacia el final de la tarde, Natalia se me acercó en la cocina y me dijo que Mauro iba a pasar, porque había olvidado algunas cosas que se quedaron en su lugar después de la última vez que se vieron. Ni siquiera intentó precisar cuándo llegaría,
simplemente dejó una bolsa en el estante y se fue a su habitación, sin cerrar la puerta, pero tampoco mostrando interés en hablar con nadie. En las últimas semanas, algo entre ellos había cambiado por completo, y aunque todavía intercambiaban mensajes, se organizaban respecto al perro o alguna cosa pendiente, ya no había nada que pareciera una relación. Ella no preguntaba cómo estaba él, y él no intentaba hablar cara a cara. Vivían separados, ella conmigo, él a veces aquí, a veces probablemente en su propio espacio, aunque incluso su lugar ya sonaba impreciso. Cuando sonó el timbre, yo ya lo esperaba, no con ansiedad, no con nervios, sino con esa concentración interna que aparece cuando una situación está a punto de transformarse en otra cosa. Abrí la puerta, él tenía las llaves, unos documentos, y dijo: «Esto es todo», con una mirada que se detuvo en mí un segundo más de lo necesario, como si evaluara si debía decir algo más. Le ofrecí pasar unos minutos. Porque él te acababa de hacerse y sería extraño cerrar la puerta así como así. Demasiado quedó sin decir en el aire. Entró y fue directo a la cocina, como lo había hecho tantas veces antes, solo que ahora ya no como yerno, no como parte de la familia, sino como alguien ajeno, alguien que vuelve a un territorio que ya no le pertenece, pero al que, por ahora, aún puede entrar. Coloqué las tazas, le dije que Natalia no estaba, y él solo asintió, sin preguntar nada. En la habitación hacía calor por la estufa, sobre la mesa había una servilleta con galletas recién sacadas del horno, y esa escena doméstica no hacía más que resaltar cuán íntimo se había vuelto todo, no por el contacto físico, sino por cómo estábamos sentados uno frente al otro, sin mencionar nada del pasado. Él habló unos minutos, algo sobre el trabajo, sobre que pensaba tomarse una pausa, tal vez irse unos días. Yo lo escuchaba sin interrumpir, porque todas sus palabras no eran realmente sobre el trabajo ni sobre el viaje, eran solo un modo de quedarse en la habitación, de decir algo que aún no se atrevía a decir en voz alta. Guardábamos silencio, cada uno con su taza en las manos, como si buscáramos en ese calor una excusa para no hablar, pero ya no hacía falta justificar el silencio, cuando de pronto se levantó, sin alejarse de la mesa, y se inclinó hacia mí. No bruscamente, no demasiado cerca, pero con esa pausa en la que uno puede apartarse. Yo no me moví. Sus labios tocaron los míos con lentitud, casi con cautela, como si comprobara si eso era siquiera posible. No respondí enseguida, pero tampoco lo detuve, no me alejé, no me puse de pie, simplemente permití que ese momento existiera el tiempo que durara. No fue un episodio de pasión, no hubo nada abrupto, ni siquiera ternura en exceso, fue como una pausa entre palabras que ya se habían dicho en silencio. Y cuando se apartó, sin decir nada, sin preguntar qué significaba, yo tampoco busqué una respuesta. Se fue enseguida, dejó la taza a medio terminar y no miró atrás al cerrar la puerta. Me quedé sentada en la cocina, no sorprendida, no en shock, sino en un estado muy extraño de aceptación interna. Nada en mí protestaba, nada celebraba. Simplemente ocurrió lo que ya venía avanzando desde hacía tiempo. No sabía si se repetiría, no sabía qué sentía él, pero una cosa era clara: el punto de no retorno ya había quedado atrás. A la mañana siguiente me desperté temprano, sin sentir ni cansancio ni calma, sino una concentración particular, de esas que se tienen justo antes de una decisión importante. Aunque por fuera todo se viera como siempre, preparé té, encendí la cocina, hice el desayuno, revisé los mensajes en el teléfono y hojeé las noticias sin leer realmente ninguna. Mis movimientos eran precisos, seguros, incluso me apuré más de lo necesario, y desde fuera podría parecer que estaba de buen humor, pero por dentro todo era distinto. No había pánico, no había dudas. Pero tampoco vacío, solo algo que había cambiado tan profundamente que aún no lograba adaptarme a este nuevo estado. Hacía todo como si supiera de antemano que no tenía derecho a permitirme el lujo de las emociones, no por miedo a ser descubierta, sino porque las emociones son lo que más fácilmente delata lo interno antes de que una misma esté lista para admitirlo. Lavé el suelo, ordené ropa vieja en el armario, saqué la basura, llamé a una vecina para concretar un encuentro el fin de semana, y todo ese tiempo intenté no volver, ni siquiera en pensamiento, a lo que había ocurrido la noche anterior. Pero cuanto más realizaba esas tareas sencillas en silencio, más claro me quedaba: el beso no había sido casual, no fue un error, no fue un impulso emocional, al contrario, fue una continuación nítida de algo que llevaba tiempo gestándose entre nosotros, y evitarlo sería mentirme a mí misma. Después del almuerzo, Natalia mencionó de pasada que Mauro había vuelto a llegar tarde, lo dijo como algo rutinario, sin ningún tono oculto, y yo solo asentí, como si hubiera escuchado pero no le diera importancia.
aunque en realidad, algo dentro de mí se estremeció, no por celos, ni por vergüenza, sino porque su voz, tan tranquila y segura, me recordó que aún compartíamos el mismo espacio, y que, a pesar de toda la cautela, yo ya no era la misma persona que ella conocía. No hice preguntas, aunque en mi imaginación surgieron de inmediato posibles escenarios de esa noche, donde había estado él, qué había sentido, si había pensado en mí, si había intentado detenerse, pero sofocaba esos pensamientos rápido. Porque me llevaban a un lugar que requería responsabilidad, no fantasía. Por la tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje, era él. Lo abrí sin expectativa, sin sobresalto, y leí una frase breve, lo que pasó no fue una casualidad. Pero no quiero destruirlo todo a mi alrededor. La leí varias veces antes de responder, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que debía decirlo con precisión, sin ilusiones, sin juego, sin exageraciones. Escribí, yo tampoco. Pero ya no soy la misma. Y al enviar el mensaje no sentí alivio, sino claridad, esa que llega después de una decisión importante, cuando entiendes que ya no te aferras a la versión anterior de ti misma, la que ponía todo en orden y solo actuaba desde posiciones seguras. Esa noche no pude dormir durante horas, no por nervios, ni por vergüenza, ni por miedo. Simplemente me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo, y por primera vez no sentí la necesidad de justificar ante mí misma ninguna de mis decisiones. No sabía qué vendría después, ni intentaba adivinarlo, pero entendía con absoluta certeza que lo que había empezado entre nosotros ya no podía llamarse casualidad, coqueteo ni error emocional, se había vuelto parte de mi vida, aunque no tuviera nombre, y por eso ya no podía vivir como si nada hubiera cambiado. Después de su beso, esperé mucho tiempo a que todo volviera a la normalidad. Que hiciéramos como si nada hubiera pasado. Que aquello quedara como una excepción, un accidente, un impulso torpe causado por la soledad, el cansancio, la tensión. Pero pasaron los días y nada se borraba. Al contrario, cada acto cotidiano me recordaba que ahora vivía con un nuevo conocimiento sobre mí misma. No nos escribíamos nada salvo frases breves, prácticas. Pero incluso en esos mensajes había algo distinto. Llevaban implícito un subtexto. No en el contenido, sino en el mero hecho de existir. Una vez me escribió, voy a pasar por tu barrio, ¿puedo llevarte un café? Era tan cotidiano que no debería significar nada. Pero leí ese mensaje 3 veces. Y en vez de contestar de inmediato, simplemente cerré el teléfono y lo dejé a un lado. Días después, fui yo quien escribió, si todavía quieres ese café, no me opongo. Él respondió con una dirección. No estaba en la ciudad. Miré el mapa y pensé que quedaba demasiado lejos para llamarlo casualidad. Pero también demasiado cerca para llamarlo huida. Cuando me subí al coche, el corazón me latía con un ritmo tan preciso que parecía recordarme cada límite que ya había cruzado y cada uno que aún no quería nombrar. Sabía a dónde iba. Y sabía que no podía justificarlo con nada. Todas las excusas que intenté decirme, solo es una charla, no tiene importancia, se deshicieron antes de salir del garaje. La cafetería era modesta, con una terraza casi vacía. Mauro ya estaba sentado en una mesa. Al verme, se levantó, no para impresionar, no por cortesía, sino por respeto, el mismo que siempre tenía sin necesidad de grandes gestos. Me senté frente a él sin decir nada. Preguntó qué quería tomar. Le dije, lo mismo que tú. Era más fácil que decidir. La conversación fluyó lentamente. Hablaba con calma, pero con una tensión contenida. Algo sobre el perro que se llevó Natalia, algo sobre sus noches sin dormir. Yo no respondía enseguida, me daba cuenta de que cada frase suya no la escuchaba como información, sino como una razón para quedarme un minuto más. En un momento apoyó la mano en el borde de la mesa, como por descuido. Vi que no se atrevía a acercarla más, solo la dejó ahí, cerca. Y esa indecisión era más honesta que cualquier gesto directo. Sentí un frío súbito, luego calor. Quise que me tocara. Y al mismo tiempo, sentí que no tenía derecho a quererlo. Imaginé cómo se vería esa escena desde fuera, una mujer sentada en una terraza con el hombre de su hija, sin hacer nada por detenerlo. Y me dolió, no por el juicio ajeno, sino porque ya no podía convencerme de que esa no era mi historia. Él movió su silla un poco más cerca, y yo no me aparté. No sentí eso como una invasión,
sino como la confirmación de que ya no me escondía. Y no iba a poder volver a hacerlo. Hablamos unos minutos más, pero ya no escuchábamos nada. Cada palabra era solo ruido, detrás del cual había una sola certeza: habíamos cruzado una línea, pero aún no habíamos caído. Y eso daba más miedo que si ya lo hubiéramos hecho. Luego dije que debía irme. Él asintió. No le dejé acompañarme al coche. Manejé sola, sin música, con la ventana abierta, como si así pudiera ventilar la conciencia. Pero lo más aterrador no era la culpa. Lo más aterrador era saber que quería repetirlo. Y que ya no sabía cómo vivir sin esa sensación. La semana siguiente, el mismo día en que planeaba terminar algunas tareas pendientes y no salir de casa sin necesidad, Natalia regresó de una reunión algo tensa, no molesta, no triste, sino más bien concentrada en algo que aún no tenía forma de palabras, pero que ya exigía la presencia de otro para poder ser pronunciado. Se sentó frente a mí en la cocina, sin esperar invitación, colocó una taza de café sobre la mesa y dijo que quería hablar, aunque la frase no sonó como una petición, sino como una declaración de necesidad. Necesitaba decir en voz alta aquello que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. Asentí sin mirarla directamente, intentando prepararme para una conversación que, en lo más profundo, intuía que no sería fácil. Natalia dijo que últimamente Mauro estaba distante, a veces ausente, que su atención parecía dispersa y su reacción emocional apagada, como si esperara algo o estuviera resolviendo algo dentro de sí, a lo que ella no tenía acceso. No se quejaba ni lo acusaba, su tono era firme, reflexivo, como el de alguien que no quiere perder el vínculo, pero que ya se prepara interiormente para aceptar que la pérdida no es una catástrofe, sino una forma de ver la realidad tal como es. Dijo que creía que él ya no estaba presente, no físicamente, sino internamente, y que quizás había algo que ella no veía, pero que ya afectaba su cercanía. La escuché en silencio, sosteniendo mi taza de té sin hacer ningún movimiento innecesario, porque cualquier gesto podía delatar más de lo que deseaba. Por dentro, todo en mí se tensaba, no por culpa, sino por esa presión que se siente cuando entiendes que la confianza de otra persona no es solo un sentimiento, sino una realidad entera que estás empezando a romper, incluso sin hacer nada. Abiertamente, cuando terminó de hablar, encontré fuerzas para decir unas pocas frases que sonaron sinceras, pero no demasiado concretas, porque cualquier detalle podía destruir lo que aún quedaba entre nosotras como madre e hija. Le dije que quizás él realmente estaba confundido, que a veces los hombres se comportan de forma extraña no por otra persona, sino porque no logran entenderse a sí mismos, y que lo peor que se puede hacer es presionar o exigir explicaciones. En un momento en que la otra persona aún no sabe qué le pasa, Natalia aceptó mis palabras sin resistencia, incluso asintió, como quien ya ha decidido dar espacio, pero aún necesita oír que no está sola en su sospecha. Vi cómo luchaba consigo misma, cómo intentaba mantener el rostro firme, no mostrar miedo, no nombrar lo más importante, eso que quizá ya sentía, que había alguien más. Pero no lo dijo. Y yo no respondí con nada que lo confirmara. Esa noche, cuando el apartamento por fin se quedó en silencio y me encontré sola en el salón, lloré por primera vez. No fueron lágrimas de vergüenza ni de miedo, ni siquiera de desesperación. Fue un llanto muy tranquilo, lento, de esos que no llegan como reacción, sino como consecuencia de un largo silencio, cuando por fin admites ante ti misma que ya no puedes contener lo que simplemente no cabe más por dentro. Me dolía, no por lo que había hecho, y no porque eso me pusiera en peligro. Me dolía por ella, por Natalia, que se sentó frente a mí creyendo que yo era su apoyo, su refugio, la persona a la que podía acudir cuando el mundo se quebraba. Y yo ya no podía ser ese lugar para ella, no porque no quisiera, sino porque una parte de mí ya le pertenecía a algo que ella ni siquiera podía imaginar. No fue un momento de catástrofe. Fue un momento de pérdida de equilibrio, tras el cual todo sigue en su sitio, pero ya no está donde estaba antes. Y cuando a la mañana siguiente volví a ver a Natalia tomando su café, sonriendo, con su comentario ligero sobre el clima, no sentí alivio. Sentí que el tiempo había empezado a avanzar en otra dirección, y que yo ya no podía ser la mujer que había sido para ella ayer. Unos días después de aquella conversación con Natalia, cuando entre nosotras ya se había instalado un silencio que no era hostil, pero tampoco permitía volver a la apertura de antes, recibí un mensaje de Mauro. Me escribió que quería verme una vez más, en un lugar neutral, sin palabras grandilocuentes y sin riesgo de ser escuchados por alguien que no debía,
solo para hablar de lo que había pasado entre nosotros y de qué hacer ahora con eso. Acepté sin vacilar, aunque sabía que ninguna conversación podía devolvernos al estado anterior al beso, al silencio en la cocina, a los mensajes casuales. Porque ya habíamos cruzado una línea que no se cruza dos veces, y lo único que quedaba era intentar reconocer con honestidad quiénes éramos ahora. Nos encontramos en una cafetería cerca de la estación de tren, un lugar donde la gente cambia constantemente, donde no hay rostros familiares y donde se puede hablar de cosas íntimas como si se discutiera una conexión ferroviaria. Mauro estaba tenso, pero contenido, y sus primeras palabras fueron simples, sin adornos. Dijo que quería irse unos días, no para esconderse ni huir, sino para estar lejos de todo, incluyéndome, porque empezaba a perderse en lo que era correcto para él y lo que era simplemente un deseo fuerte de estar con alguien que lo veía como hacía tiempo no se veía a sí mismo. No lo interrumpí. No hice preguntas, no intenté retenerlo, porque entendía que no buscaba permiso ni esperaba resistencia. Hablaba porque ya no podía callar. Dijo que no sabía si esto era amor o una fuga de algo más profundo, de la rutina, de la responsabilidad, del miedo a ser común. Hablaba con sinceridad, sin intentar parecer mejor de lo que era, y por eso lo escuché sin enojo, sin reproche, solo con esa misma forma de respeto con la que se escucha a alguien que, por fin, se atreve a decir la verdad. Asentí y le dije que lo entendía, aunque esa palabra se quedaba corta para todo lo que pasaba dentro de mí en ese momento. No le pedí que se quedara, no dije que me dolería, no le recordé todo lo que ya había pasado entre nosotros. Simplemente me senté frente a él, sabiendo que aquello que comenzó con una mirada, con una reacción, con un silencio aparentemente inocente, ahora terminaba con palabras. Y esas palabras no lo rompían todo, pero sí marcaban un cierre. Cuando se levantó, se puso la chaqueta y apoyó las manos en el respaldo de la silla como si quisiera quedarse un minuto más. No sentí pérdida, ni vacío, sino una conciencia muy clara de que entre mí y el mundo se había abierto una fisura. No era dramática, no me destrozaba por dentro, pero yo sabía que ya no podría volver al estado en el que cada día era igual, donde se podían apagar los sentimientos a voluntad, donde el cuerpo era solo cuerpo, y no algo que reacciona al tacto, a la voz, o incluso al silencio de otra persona. Cuando volví a casa, caminé despacio, sin apuro hacia el metro ni hacia la parada, porque sabía que lo que había ocurrido seguiría dentro de mí por mucho tiempo, no como recuerdo, sino como cambio en la estructura misma de quién soy. Recordé cómo empezó todo, con una broma ligera, una mirada que se detuvo, una sonrisa que no fue solo cortesía, y entendí que esas cosas no pasan sin dejar rastro. Aunque no tengan continuación, dejan marca, cambian el rumbo, obligan a repensar la propia capacidad de ser honesta con una misma. Esa noche, ya en casa, apagué el teléfono. No porque esperara un mensaje, sino porque no quería nada nuevo. Me preparé una cena ligera, me senté junto a la ventana, observé durante unos minutos el patio oscuro y, por fin, me permití pensar no en él, no en nosotros, no en las consecuencias, sino simplemente en mí misma. En una mujer que se permitió estar viva donde otros solo se aferran a la forma, y en eso no había victoria. Pero tampoco derrota. Solo silencio. Y ese era el mayor miedo. Aproximadamente una semana después de que Mauro se fue, empecé a quedarme más en casa los fines de semana. No por cansancio ni por falta de planes, sino por una especie de pausa interior que no se parecía a la depresión ni a la apatía, pero sí a ese estado en que todos los estímulos externos parecen apagados y uno observa su propia vida como si fuera la de otra persona, sin mucho interés. Fue justo en ese periodo cuando Fernando, el hombre con quien, antes de todo esto, solía verme de vez en cuando y que había formado parte de mi vida de forma muy tranquila y estable, me propuso que nos encontráramos. Dijo que extrañaba nuestras tardes en la terraza, que tenía un vino esperando la ocasión adecuada. Acepté, no porque necesitara compañía, sino porque supe que si no aceptaba, el día se quedaría demasiado vacío y yo, demasiado sola. Llegó con una botella de tinto, con un suéter que yo le había regalado tiempo atrás, y con esa misma sonrisa suya que siempre consideré su rasgo más propio, amable, pero no demasiado abierta, porque era de esos hombres que no presionan, no exigen, no intentan impresionar donde basta con estar. Nos sentamos en la terraza, servimos el vino. Puse galletas caseras sobre la mesa. Encendí la luz e intenté recrear al menos una parte de la atmósfera de aquellas noches en que todavía no imaginaba cuán importante era tener control sobre los propios límites. Fernando hablaba de su trabajo, de un nuevo contrato, de cómo
Su hermana planeaba mudarse de nuevo, y todo sonaba familiar, casi reconfortante, pero yo me sorprendía a mí misma al notar que no lo escuchaba del todo. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía dentro de mí la capacidad de estar completamente presente. En un momento, se quedó en silencio, me miró con más atención y preguntó en voz baja, casi sin tono, ¿dónde estás? Aparté la mirada, tomé un sorbo de vino y respondí, aquí. Aunque los dos sabíamos que no era verdad. Y en esa mentira había más sinceridad de la que me podía permitir decir en voz alta. No volvimos a esa frase. No analizamos qué significaba, no buscamos explicaciones. Y tal vez por eso pude seguir estando a su lado un rato más, sin sentir culpa, pero sabiendo con total claridad que dentro de mí ya no quedaba espacio para nadie más. Su contacto, ligero, respetuoso, como siempre, no me generó rechazo, pero tampoco me tocó de verdad. Cuando puso su mano sobre la mía, no sentí ni calor ni incomodidad. Solo pensé en otro rostro, otra voz, otro toque, que había estado antes, y que aún dejaba en mí una sensación de ansiedad, de inquietud, de vida interior que intentaba esconder, pero no podía olvidar. Ese momento no fue sobre traición ni sobre indiferencia. Fue sobre la ruptura entre cuerpo y conciencia, entre acto y sensación. Sobre esa verdad incómoda que no tiene una explicación clara, porque aún existe en un estado de proceso. No quería herir a Fernando, no quería ser descortés, no quería alejarlo. Pero también sabía que ser honesta significaba admitir que ya no estaba donde solía estar. Por eso simplemente le permití estar a mi lado en la forma que él podía, sin expectativas, sin palabras, sin intentar arreglar nada. Cuando terminó la velada, recogimos la mesa, apagamos la luz, nos despedimos. Sin besos ni abrazos. Me quedé sola en la terraza unos minutos más, de pie en la oscuridad, mirando el cielo nocturno que no prometía nada. No era soledad ni tristeza. Era el vacío. Ese que habla más que cualquier perdón, y que no se puede llenar, ni explicar, ni evitar, porque es la consecuencia de todas las elecciones hechas antes. Pasaron algunas semanas, y la vida, como siempre, comenzó a volver a sí misma, no con el ritmo habitual, ni con la misma claridad, pero sí con ese patrón que sigue después de cualquier sobrecarga emocional. Los días se van organizando en nuevas rutinas, las conversaciones se acortan, las tareas domésticas se estructuran mejor, y el movimiento interior se vuelve más lento, como si algo dentro de ti aún no estuviera resuelto. Pero ya no necesitara tanta atención activa. Natalia casi no mencionaba a Mauro, y si lo hacía, era con sequedad, sin dolor, sin reproches, como si estuviera simplemente liberando espacio para sí misma, para una nueva versión de su yo, en la que ya no había lugar para las expectativas anteriores. Empezó a pasar más tiempo con amigas, volvía más tarde a casa, decía frases como, estoy mejor sola, y aunque no estaba segura de cuánto había de verdad en eso, no dudaba de su necesidad de creerlo. Fernando, aunque seguía presente en mi entorno, no preguntaba nada, no presionaba, no indagaba. Seguíamos viéndonos, pero esos encuentros ya no tenían su base emocional, se habían convertido en algo entre la costumbre y el eco de lo que pudo haber sido una cercanía, pero no sobrevivió a los cambios que ocurrieron en mí. Él se volvió aún más atento, traía café, ayudaba con las bolsas, recordaba detalles que le había dicho semanas atrás, pero yo ya no sentía que eso cambiara nada, porque todos esos gestos que antes me provocaban ternura ahora parecían solo confirmar que ya no intentaba aferrarme a nada. Una mañana de domingo me desperté no por ruidos, ni por ansiedad, ni por pensamientos, sino simplemente con la sensación de que no dormía. Mis ojos se abrieron por sí solos, el cuerpo no dolía, la mente no se llenaba de ideas, y en ese silencio no había ningún estallido emocional, solo una igualdad absoluta. Fui a la cocina, me preparé un café sin apuro, no puse música, no revisé el teléfono, no busqué noticias. Tras unos sorbos salí al balcón descalza, porque no quería nada entre mi piel y el suelo, entre mi cuerpo y el aire, entre yo y el mundo, y en ese momento entendí con total claridad que ya no esperaba nada. No esperaba una llamada de Mauro, no esperaba explicaciones, no buscaba su mirada por la calle, no deseaba que alguien cambiara o que algo regresara. No era alivio. Porque el alivio siempre implica que el dolor ha cesado, y dentro de mí ya no quedaba ni dolor. Era otra cosa, un silencio que no pesaba, pero que existía como constante, como un espacio en el que ya no hay, y sí, ya no hay otras opciones, ya no hay resistencia interior. Me quedé ahí mucho tiempo, observando la ciudad que apenas despertaba, a la gente con café en la mano, a los autos arrancando despacio,
a las frases sueltas que llegaban desde las ventanas vecinas, y en esa escena rutinaria por primera vez no vi un retorno a la estabilidad, sino una nueva forma de vacío. No de ese que asusta, sino de ese que simplemente es. En él no hay dolor, ni esperanza, ni ansiedad. Y por eso mismo, parece definitivo, no sabía si volvería a ver a Mauro algún día, si enviaría un mensaje, si regresaría a la ciudad o si quedaría en mi memoria solo como aquel que una vez me miró como si me viera entera, sin adornos ni excusas. Pero sabía con certeza que, incluso si regresara, yo ya no sería la misma, ni mejor ni peor, solo distinta, una mujer que había atravesado su propio después, y ya no buscaba el modo de volver atrás, el mundo seguía existiendo. No porque fuera más fácil, sino porque así está hecho, los días se suceden, la gente dice las mismas frases, la vida se despliega sin preguntar si estás lista. Pero ahora yo ya no habitaba ese mundo con la tensión con la que solía vivir antes. Solo estaba ahí, tomando mi café, y sabía, el silencio más grande no es el que viene después de la tormenta, sino el que llega cuando ya no queda en ti necesidad de demostrar nada.